¿Alguna vez se han preguntado por qué Jehová, el Dios de Israel, escogió precisamente a Abraham entre tantas personas que pudo haber escogido allí en Mesopotamia? ¿Por qué lo escogió a él? Más exactamente en Ur de Caldea. ¿Cuál fue el motivo o los motivos para hacerlo? Bueno, en este video vamos a intentar descubrir ese enigma. Y aquí lo que vamos a hacer es analizar un texto hebreo, texto que no está en la Biblia. Me estoy refiriendo al libro de Yaser o Yasher, que es un texto bastante conocido en la cultura hebrea y es el que habla sobre el nacimiento de Abraham. Lo primero que vamos a hacer es hablar sobre el libro de Yasher, que es también conocido como el libro del justo o el libro del recto. Eso traduce este texto y ocupa un lugar único y algo enigmático dentro de la literatura bíblica. Aunque se menciona en el Antiguo Testamento, no está incluido en las escrituras canónicas de la mayoría de las denominaciones cristianas. Para entender el libro de Yasher, debemos profundizar en sus referencias bíblicas, contexto histórico y su significado en las tradiciones judía y cristiana. El libro de Yasher se menciona dos veces en el Antiguo Testamento. La primera mención está en Josué 10:30, que dice: y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la nación se vengó de sus enemigos. No está esto escrito en el libro de Yasher. Este pasaje se refiere al evento milagroso donde Josué ordenó al sol y a la luna que se detuvieran durante la batalla con los amorreos. La segunda mención del texto de Yasher está en el segundo libro de Samuel 1:18, donde se dice que el lamento de David por Saúl y Jonathan está escrito en el de Yasher. Y dijo que se enseñará a los hijos de Judá. He aquí está escrito en el libro de Yasher. Estas referencias sugieren que el libro de Yasher era un texto bien conocido durante los tiempos de Josué y David, que contenía registros de eventos significativos y posiblemente composiciones poéticas. Sin embargo, el manuscrito original del libro de Yasher se ha perdido en la historia y lo que sabemos de él proviene de estas breves menciones en la Biblia. O sea que, según lo que se sabe, el original de este texto se perdió, pero se sabe por las referencias bíblicas que era de conocimiento en tiempos de Josué, en tiempos de David y bueno, en general es un texto bastante conocido en la cultura hebrea. Es un texto, vuelvo y repito, que entre muchas otras cosas habla del nacimiento de Abraham. El libro existió porque era de conocimiento de este pueblo, más allá de que el original no se haya encontrado, porque hay muchas personas que dicen que es un texto completamente falso porque nunca se encontró el original o que se perdió en el tiempo, pero estas referencias dentro de la tradición hebrea hacen pensar que es un documento real y que ellos lo consideran dentro de su estudio religioso. Pero ahora vamos a ver qué habla este libro exactamente sobre el nacimiento de Abraham y por qué Yahvé habría elegido a este niño, ¿no? A este bebé, porque se dice que lo eligió desde que nació. ¿Qué fue lo que ocurrió para que este falso Dios, este Elohim, tomara esa decisión? Bueno, hay que entrar en contexto. En el tiempo en el que vivía Abraham, en el lugar, Abraham vivía en Ur de Caldea, en lo que era la antigua Mesopotamia, un lugar plagado de tradiciones de antiguos dioses. Ya ustedes saben, los Anunnakis, era una cultura bastante influenciada por estos seres. Y en tiempos de Abraham, sobre todo cuando nace, había un rey que era el principal monarca de toda esa zona y era Nimrod. Yo hice un video aquí en el canal hace un tiempo hablando sobre Nimrod. ¿Y quién era Nimrod? Bueno, Nimrod era prácticamente uno de los Elohim, uno de estos falsos dioses que gobernaban las culturas antiguas, en este caso en Mesopotamia. Incluso en ese video le llamé Nimrod el rey reptiliano. Así se describía, ¿no?, en tradiciones antiguas el aspecto y las características que tenía Nimrod. Nimrod era la representación de lo que hoy en día en tiempos modernos sería el Papa de la Iglesia. El Papa del Vaticano en algún tiempo, bueno, tuvo el poder de lo que era un rey, ¿no? Un rey religioso. Bueno, Nimrod cumplía esa doble función. Era un rey y además cumplía ese rol de líder religioso, de líder espiritual, ¿no?, en estas religiones que estos Elohim impulsaron en el pasado. Entonces, Nimrod vendría siendo así como la figura de ese primer monarca o ese primer papa que gobernó en la antigua Mesopotamia. Bueno, Abraham nació en tiempos de Nimrod, en tiempos donde uno de estos Elohim gobernaba. Ya ustedes saben que entre estos Elohim habían batallas, habían conflictos, luchaban por territorios, elegían pueblos y aunque pertenecían a las mismas razas hostiles,
pues entre ellos estaban divididos y se disputaban el control y la supremacía de sus territorios. Entonces Nimrod, siendo rey, no iba a permitir que ningún otro dios o humano le arrebatara el reino y la importancia que él tenía. Y con este contexto vamos a conocer lo que dice exactamente el libro de Jasher con respecto al nacimiento de Abraham. Y fue en la noche en que nació Abraham que todos los siervos de Taré es el padre o era el padre de Abraham, y todos los sabios de Nimrod y sus prestidigitadores vinieron y comieron y bebieron en la casa de Taré y se regocijaron con él en esa noche, festejando el nacimiento de Abraham, ¿no? Cuando todos los sabios y prestidigitadores salieron de la casa de Taré, aquella noche alzaron los ojos hacia el cielo para mirar las estrellas y vieron, he aquí, una estrella muy grande vino del este y corrió por los cielos y se tragó las 4 estrellas de los 4 lados del cielo. Esto que parece un evento astronómico sin precedentes, bueno, como ya es común en textos antiguos, cuando se referían a eventos extraños en el cielo, sobre todo que tienen que ver con estrellas, evidentemente están hablando de naves. Recuerden que la presencia de los Elohim, de estos seres en aquel entonces, era mucho más directa. Las estrellas no se mueven de una forma errática, ni una se come a la otra. Eso no sucede en el mundo real. Entonces, estos textos se están refiriendo a otro fenómeno, y en este caso más relacionado con naves. Es parecido al evento del nacimiento de Jesús de la estrella de Belén. No era una estrella que se desplazaba, era una nave que iba guiando a los Reyes Magos hasta el lugar donde nació Jesús. Bueno, en este caso, en el tema de Abraham, pues es algo similar, ¿no? La estrella de la que se habla ahí es una nave, una estrella muy grande, quizás una nave nodriza, que se habría tragado a unas naves menores, a unas estrellas más pequeñas. Y todos los sabios del rey y sus prestidigitadores se asombraron al ver esto, y los sabios comprendieron este anuncio y conocieron su importancia. Es decir, asociaron el nacimiento de Abraham con este evento estelar. Y se decían unos a otros, esto no es más que una señal del hijo que le ha nacido a Taré esta noche, que crecerá y será fecundo y se multiplicará y poseerá toda la tierra, él y sus hijos para siempre. Y él y su descendencia matarán a grandes reyes y heredarán sus tierras. Es decir, ahí los sabios, ¿no?, del rey Nimrod ya pronosticaban el legado y el designio que iba a tener Abraham, que será fecundo, se multiplicará, su descendencia poseerá la tierra y destruirán a reyes y se quedarán con sus tierras. Y evidentemente eso es lo que ha ocurrido. La descendencia de Abraham, que es el pueblo de Israel, y también los árabes musulmanes, básicamente pueblos semitas, se han expandido por la tierra, han hecho grandes batallas, se han apoderado de tierras y han derrocado muchos reinos, sobre todo la descendencia de Isaac, es decir, los descendientes de los hebreos, el pueblo elegido de Yahvé. Son los que gobiernan el mundo hoy en día prácticamente. Entonces, esa premonición de los sabios de Nimrod se cumplió desde ese momento hasta la actualidad. Fueron entonces a donde Nimrod a contarle no solamente el evento, sino lo que ellos vieron, lo que interpretaron. Y así lo hicieron, y todos se acercaron al rey y se inclinaron ante él hasta el suelo y dijeron, que viva el rey, que viva el rey. Oímos que a Taré, hijo de Nacor, príncipe de tu ejército, le había nacido un hijo, y anoche fuimos a su casa y comimos y bebimos y nos alegramos con él esa noche. Y cuando tus siervos salieron de la casa de Taré para ir a nuestras respectivas casas a pasar allí la noche, alzamos nuestros ojos al cielo y vimos una gran estrella, que es una gran nave, que venía del este, y la misma estrella corrió con gran velocidad y tragó 4 grandes estrellas desde los 4 lados del cielo. Entonces ellos lo que estaban viendo ahí era la manifestación de naves de los Elohim, posiblemente las naves de Yahvé, que ya estaban ahí observando seguramente el nacimiento de Abraham, porque ese iba a ser su elegido. Y estos señores saben en dónde elegir sus pueblos. Estos seres eligen o eligieron dentro de los pueblos semíticos, porque en los pueblos semíticos estaba el linaje y la genética mezclada de los Elohim. Recuerden lo que dice el libro apócrifo de Enoc. Semyasa descendió allí con 200 de estos ángeles caídos sobre el monte Hermón y ahí se mezcló con las mujeres. Allá en esa zona, lo que es al norte de Israel, sur del Líbano, monte Hermón, ahí se mezclaron y diseminaron en toda esa zona la genética de estas razas hostiles. Entonces hay algunos de esos pueblos, incluso hoy en la actualidad, que tienen esa genética,
pero se ha ido diluyendo en el tiempo porque se han mezclado con otras culturas, con otros pueblos y no se ha mantenido una pureza de esa genética o raza. Hay otros pueblos que la mantienen más pura, como por ejemplo los hebreos, que son los que pregonan la raza elegida y la raza pura. La pureza de la raza es mantener lo más que se pueda esa condición original o esa genética Elohim que desciende de estos seres y que debe llevarlos hasta el anticristo o su Mesías. Ese es el santo grial, la sangre real que ellos juraron proteger. Entonces, claro, Yahvé y sus hordas sabían dónde tenían que escoger a su elegido. Y en este caso, pues ya tenían visto al hijo de Taré, Abraham. Y ahí es donde ellos ven, los sabios de Nimrod, el espectáculo de las naves. Y tus siervos se asombraron ante el espectáculo que vimos y se aterraron en gran medida y emitimos nuestro juicio sobre el espectáculo y conocimos por nuestra sabiduría la interpretación adecuada del mismo, que esto se aplica al niño que le nazca a Taré, que crecerá y se multiplicará en gran medida y se hará poderoso y matará a todos los reyes de la tierra y heredará todas sus tierras, él y su descendencia para siempre. Y ahora, Rey y Señor nuestro, he aquí que te hemos informado verdaderamente lo que hemos visto acerca de este niño. Si al rey le parece bien dar valor a su padre por este niño, lo mataremos antes de que crezca y aumente él en la tierra, y su maldad aumente contra nosotros para que nosotros y nuestros hijos perezcamos por su maldad. Entonces, cuando ellos le advierten a Nimrod de esto, le dicen que podría ser esto una amenaza, por lo que ellos interpretaron, de que Abraham se volvería malvado y contra ellos, les quitaría su reino y les quitaría sus tierras, y su descendencia pues se apoderaría del planeta. Y ellos le dijeron, si a usted, rey, le parece, nosotros vamos, acabamos con el infante que acaba de nacer y le quitamos ese problema de encima. Entonces, claro, Nimrod, como le decía ahorita, era un Elohim. Y estos Elohim, si algo no querían, era que sus reinos corrieran peligro. Por lo tanto, comenzó a ver desde ese momento, por lo que le interpretaron sus sabios, comenzó a ver a Abraham como una completa amenaza. Entonces, ¿qué dijo el rey cuando escuchó las palabras que le parecieron buenas? Inmediatamente envió llamar al padre de Abraham, a Taré, que fue y se presentó ante el rey. Y el rey le dijo a Taré, me han dicho que esta noche te ha nacido un hijo y que así se observó en los cielos su nacimiento. Ahora pues, dame al niño para que acabemos con él antes de que surja su maldad contra nosotros, y yo te daré por su valor tu casa llena de plata y de oro. Es decir, a cambio de la vida del niño, iba a volver rico, millonario, a Taré con metales preciosos, plata y oro. Y Taré le respondió al rey y le dijo, Señor y rey mío, he oído tus palabras y tu siervo hará todo lo que su rey desee. Y Taré respondió al rey diciendo, así ha hablado el rey a su siervo, te ruego, rey y señor mío, que esto que me dijiste diciendo, da a tu hijo para que acabemos con él y yo te daré plata y oro por su valor. ¿Qué haré con la plata y el oro después de la muerte de mi hijo? ¿Quién me heredará? Ciertamente a mi muerte la plata y el oro volverán a mi rey que los dio. Entonces, claro, ahí Taré se estaba oponiendo ante la petición de Nimrod de dar a su hijo a cambio de esa riqueza. Y cuando el rey oyó las palabras de Taré y la parábola que trajo sobre el rey, se afligió mucho y se enfureció por esto y su ira ardió dentro de él. Viendo Taré que la ira del rey se encendía contra él, respondió al rey diciendo, todo lo que tengo está ahora en poder del rey. Todo lo que el rey quiera hacer a su siervo, que lo haga. Sí, hasta mi hijo está en poder del rey, sin valor a cambio, él y sus dos hermanos mayores que él. El rey dijo a Taré, no, pero compraré a tu hijo menor por un precio. Claro, era el que le interesaba, porque fue el que los sabios le dijeron que podría representar una amenaza para el reino de Nimrod. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Luego de que, bueno, Taré estaba asustado por lo que estaba ocurriendo, ya que Nimrod no daba su brazo a torcer, quería a Abraham sí o sí. El rey escuchó a Taré y así lo hizo, y le dio 3 días de plazo. Y Taré salió de la presencia del rey y volvió a casa con su familia. Y les habló de todas las palabras del rey y el pueblo tuvo mucho miedo. O sea que lo máximo que hizo Nimrod fue darle 3 días para que llevara a su hijo. Taré volvió y miren qué fue lo que ocurrió para que entendamos cómo estos Elohim escogen dentro de estos pueblos semíticos aquellos que salga a flor de piel esa genética hostil. Es decir, que Yahvé vio algo en la familia de Abraham que le llamó la atención y por eso decidió elegir dentro de esa familia, dentro de la ascendencia, a uno de sus hijos. Porque mostraron, afloraron esa genética oscura que Yahvé sabía
que podía seguir impulsando, podía seguir fortaleciendo para que hacia futuro de ahí se desprendiera un pueblo que le obedeciera. Y así sucedió. Pero miren lo que hizo el padre de Abraham. Al tercer día el rey envió a Taré diciendo: envíame a tu hijo por el precio que te he dicho, y si no lo haces, enviaré a acabar a todos los que tienes en tu casa, de modo que no te quedará ni un perro. Y Taré se apresuró, ya que la cosa era urgente por parte del rey, y tomó un niño de uno de sus siervos, que una sierva le había dado luz ese mismo día, es decir, un niño recién nacido. El mismo día había dado luz una de las siervas de él, y él tomó a ese niño, a ese bebé, lo llevó al rey y recibió valor por él. Es decir, llevó a un bebé que no era Abraham, igual recibió el pago de oro y plata, quedó con la riqueza y claro, no perdió nada, porque no perdió a su hijo y quedó millonario. Y el Señor estuvo con Taré en este asunto. Ojo, que aquí es donde por primera vez aparece Jehová en la escena. Cuando dice el libro, y el Señor, se está refiriendo a Yahvé, estuvo con Taré en este asunto. O sea que Yahvé se lo permitió. Quizás Yahvé se lo aconsejó de que hiciera esto, que diera a otro bebé a cambio de Abraham. El Señor estuvo con Taré en todo este asunto. Claro, no lo iba a hacer solo, un acto tan macabro. Y Taré hizo esto para que Nimrod no causara la muerte de Abraham. Y el rey le quitó el niño a Taré y con todas sus fuerzas le estrelló la cabeza contra el suelo. Esto es horrible, pues pensó que había sido Abraham. Y esto se le ocultó desde aquel día al rey. Lo olvidó, pues era la voluntad de la providencia no sufrir la muerte de Abraham. La providencia es Yahvé, ¿no? El Dios de ellos. Entonces Nimrod tomó a ese bebé pensando que era Abraham y lo estrelló contra el suelo. Terrible. Y Taré tomó a Abraham, su hijo, en secreto, junto con su madre y su nodriza, y los escondió en una cueva y le llevó sus provisiones mensualmente. Algo parecido, ¿no? Como el tema del nacimiento de Jesús, la cueva, que había un rey que quería acabar con todos los bebés, incluido Jesús. En el caso de Jesús era Herodes, y mandó a perseguir. Ellos tuvieron que huir para que María diera luz por allá en una cueva. Hubo una nave que guió a los Reyes Magos, que en este caso serían los sabios. Bueno, hay ciertas similitudes, pero no es exactamente igual. Pero sí hay ciertos eventos parecidos para que veamos cómo siempre la luz copia los símbolos del Cristo. Y usted dirá, pero si Abraham nació primero, ¿cómo que Jesús lo va a copiar? Bueno, como el mismo Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo era. Y ahí Jesús estaba hablando de la preexistencia del Cristo, que es desde el principio del universo. Las leyes que rigen y que dieron origen a ese universo, a esa creación, son las leyes que luego el Cristo encarnó. Y todas esas leyes son antes de cualquier ser humano. Y eso es lo que Jesús encarnó. Por eso él dijo, antes que Abraham fuese, ya yo era, hablando de la preexistencia del Cristo. Y aquí culmina el texto cuando dice, y el Señor, Yahvé, estuvo con Abraham en la cueva y éste creció. Abraham estuvo en la cueva 10 años. Y ahí estuvo Yahvé con él durante esos 10 años. Y el rey y sus príncipes, adivinos y sabios, pensaron que el rey había acabado con Abraham. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque Yahvé protegió a Abraham desde el principio. Él fue el que le dijo a Taré, mira, toma este niño, este recién nacido, y hazlo pasar por Abraham, llévaselo allá a Nimrod, que éste lo sacrifique, y vamos y escondemos a Abraham. Se lo llevaron por allá, a una cueva, les daban provisiones, estuvieron ahí pendientes para que no les faltara nada, y ahí estuvo Yahvé presente. 10 años estuvo Abraham metido en una cueva y Yahvé siempre al lado de Abraham. Hasta que este creció, bueno, hizo su vida, y tiempo después, ya cuando Abraham estaba bastante mayor, es que Yahvé hace el pacto con él, y a partir de ahí comienza la historia del pueblo hebreo. Siempre Yahvé estuvo ahí. ¿Y por qué lo eligió? Bueno, porque Abraham es descendiente de estos pueblos semíticos, ya que en ellos aflora esa genética oscura, capaz de hacer atrocidades como esta, de acabar con la vida de infantes, de hacer lo que tengan que hacer para lograr sus objetivos. Yahvé se dio cuenta de eso y dijo, aquí es donde está mi pueblo. Esta es la gente que yo voy a elegir, este es el personaje que voy a preservar y de él haré una gran nación. Por eso lo cuidó desde su mismo nacimiento. Y ahí es como inicia la historia del pueblo hebreo desde el nacimiento de Abraham. Yahvé siempre ahí presente. Y esta es la historia de por qué Yahvé eligió exactamente a Abraham
por encima de otras personas que pudieron haber en ese territorio. Se preservó la vida de Abraham a cambio del sacrificio de otro infante, de un bebé recién nacido. Terribles estas actuaciones, bueno, de una calaña bastante oscura que siempre ha hecho el pueblo de Israel a lo largo de su historia para poder lograr sus objetivos. El fin para ellos siempre ha justificado sus medios, los medios oscuros, hacer lo que tengan que hacer. Eso los ha caracterizado y por eso Yahvé los eligió. No es más por este video. Si les gustó, les agradezco un like. Estaré leyendo sus comentarios para ver qué opinan de esto. Compartir el video, se los agradecería mucho para que lleguen más personas. Y si no se han suscrito, les invito a que lo hagan para que estén pendientes de más videos que seguiremos subiendo. Nos vemos en una próxima ocasión.